Gracias, Iván. Muy bien. Muy buenas noches, doctores. Entramos a nuestro segundo día del módulo de ginecología. El día de ayer habíamos hecho ya bastante mención a lo que son los aspectos normales, ¿no? Del útero, ovarios. Habíamos mencionado también la evaluación de vagina, cuello, endometrio, correcto, el ciclo ovárico y el ciclo endometrial, ¿no? Y habíamos dicho que para esta noche íbamos a conversar acerca de la patología anexial, ¿ok? Entonces, la revisión que teníamos que hacer era acerca del consenso IOTA, que es el análisis internacional de tumores ováricos, de los cuales se va a desprender pues esta charla. ¿Ya? Como siempre les menciono, es muy importante por favor la participación de ustedes para poder hacer pues una charla dinámica, ¿no? Que no sea tan pesada este conversatorio, ¿no? Esta clase, y tratar de aprovechar pues lo más que se pueda, ¿no? Estas 2 horas que más o menos vamos a estar con las clases, ¿correcto? Muy bien, entonces me confirman por favor por ahí si es que las imágenes se ven correctamente, se ve las imágenes, se ve el puntero, se escucha bien. Sí, se observa, se escucha, se ve el puntero. Todo bien, perfecto. Ok, listo, gracias. Muy bien, esta clase yo la titulo como el lenguaje de las masas anexiales. Cuando, por ejemplo, queremos evaluar las mamas, hay un lenguaje que se utiliza a nivel mundial, que quizá por ahí lo deben haber escuchado, que es el sistema BIRAS, ¿no? El sistema BIRAS, el cual es un lenguaje que permite, ¿no? Que a través de ciertos parámetros, como el BIRAS 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, uno ya entiende a qué se refiere, ¿no? Un resultado, por ejemplo, que indica BIRAS 4. BIRAS 4 me indica biopsia, exámenes ampliatorios, porque la sospecha de que se trate de una lesión maligna está ahí. BIRAT 5 ya es una lesión muy sospechosa de malignidad. BIRAT 6 es una lesión que ya tiene la confirmación de ser un cáncer, pero la paciente acude al servicio para poder ver pues cómo se encuentra, que no está haciendo metástasis, cómo está, digamos, reaccionando al tratamiento, ¿no? BIRATS 1 significa que no encontraste nada, que todo está dentro de lo normal. BIRATS 2, una lesión benigna. BIRATS 3, una lesión sospechosa de benignidad. Entonces, ese sistema BIRATS es muy utilizado a nivel mundial y se ha querido lograr algo similar con las lesiones anexiales, como son, por ejemplo, las masas o las tumoraciones ováricas, ¿no? Ver ciertos parámetros, ciertos patrones de reconocimiento que me permitan estimar que la lesión que acabo de encontrar es una lesión benigna o es una lesión maligna. Para ello, entonces, hacemos uso justamente pues, de este sistema, ¿no? El sistema o este análisis internacional como el IOTA. Veamos. Los objetivos que vamos a tener en esta noche básicamente están en poder valorar las características morfológicas de una lesión y discriminar si una masa ovárica es maligna. Por ejemplo, me gustaría saber cómo manejaríamos esta lesión que observamos en la parte superior izquierda, justamente esta que estamos señalando aquí. ¿Sería una lesión benigna o una lesión maligna? ¿Qué opinan? A ver, Benigna, doc. perfecto. ¿Alguien más? Bien, en el chat nos dicen también una lesión benigna. Ok, listo. Entonces, como una respuesta unánime, podemos ver que esta imagen la manejaríamos como una lesión benigna. Perfecto.
Ahora, si consideramos esta otra lesión, ¿qué les parece? ¿Benigna o maligna? Imagen superior derecha. Benigna. ¿Ya? ¿Alguien más? Perfecto, ok, entonces también nuevamente tenemos que se puede tratar de una lesión benigna. ¿Ok? Esta imagen inferior izquierda, ¿qué opina? La imagen inferior izquierda, ¿será una lesión benigna o será una lesión con sospecha de malignidad? Benigna. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? A ver, ¿quién más se anima? Esta lesión inferior izquierda, benigno o sospecho de malignidad. He podido observar que en la primera imagen la respuesta fue unánime, muy rápida, todos dijeron benigno, correcto. En esta ya comenzó a haber una pausa. En esta tercera también se ha dado una pausa, como que por ahí me parece que algunos piensan en benigno, otros piensan en maligno, como que no queda muy claro esto. Y la última imagen, Benigna. ya, también tenemos, por ahí ya tenemos una respuesta de sospecha de malignidad y por ahí una respuesta de sospecha de benignidad. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a aprender, ¿no? Durante esta noche, ¿correcto? A tratar de reconocer qué patrones son los que nos vamos a considerar, a tomar en cuenta, para poder decir con cierta seguridad si es una lesión benigna o si es una lesión con sospecha de malignidad. ¿Ok? Entonces, al final de la clase vamos a regresar nuevamente a esto, a esta diapositiva, y vamos a ver y vamos a responder cada una de ellas. No cabe duda que la forma ideal de poder evaluar las masas anexiales es utilizando el transductor intracavitario. Hemos dicho el día de ayer que siempre que sea posible tratamos de sugerir una ecografía transvaginal para poder valorar el aparato ginecológico. Hemos mencionado también que hay ciertas contraindicaciones, hay ciertas cuestiones que pueden hacer que no lleguemos a desarrollar este abordaje transvaginal, como son el consentimiento del paciente, no haber iniciado aún la actividad sexual, o por ahí otros problemas como, por ejemplo, pacientes que sufren de vaginismo, entre otros. ¿Correcto? Los puntos quizá más importantes a considerar cuando yo encuentro una masa ovárica o una lesión anexial son aproximadamente entre 4 a 6 parámetros que siempre los tenemos en cuenta. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el tamaño de la lesión, ¿correcto? Se dice que las lesiones que generalmente miden menos de 5 centímetros sugieren benignidad. Y aquí un dato. Mientras la lesión se parezca a un folículo, la situación, digamos, o la sospecha de benignidad cada vez es mayor. O sea, mientras más se parezca a un folículo la imagen que acabas de detectar, mayor relación de benignidad tendrá. Quiere decir que se trate de una imagen redondeada, de paredes bien definidas, contenido anecogénico. Y mientras más pequeña sea, mucho mejor aún. El detalle es que cuando ya encontramos lesiones que superan los 10 centímetros, este podría ser considerado quizá como un criterio de malignidad. No siempre las lesiones que superan los 10 centímetros son malignas.
También podemos tener lesiones benignas mayores de 10 centímetros, pero el riesgo aumenta. Y algo que sí se ha visto muy importante, que hay que, digamos, detallar al momento de hacer la ecografía, es que todas las lesiones que superan los 6 o 7 centímetros de tamaño, de diámetro mayor, deben ser consideradas. ¿Por qué? Porque también no solamente hay riesgo de malignidad, sino que, sobre todo, hay riesgo de torsión ovárica. Es por eso que cada vez que nosotros encontramos una lesión anexial, es importante siempre describir su diámetro mayor. Para el cirujano ese dato es muy importante, porque si es una lesión que supera los 6 centímetros, 7 centímetros, el riesgo de torsión es latente. Inclusive, habíamos dicho también el día de ayer que las lesiones grandes no solamente se van a abordar con ecografía transvaginal, sino se va a necesitar también hacer una ecografía pélvica o transabdominal, como en este caso, porque muchas veces el campo de visión de un transductor intracavitario es mucho más reducido. Entonces, si encuentras una lesión muy grande, quizá no la vas a poder medir completamente, a menos que hagas un complemento con la ecografía pélvica. Otro parámetro que también debemos de tener en cuenta al encontrar o al evaluar una masa anexial son los contornos de la lesión. Cuando los contornos son lisos y se parecen a un folículo, como lo acabo de mencionar también, generalmente son lesiones benignas. Pero cuando los contornos no son muy bien definidos, o inclusive muestra contornos irregulares, ¿correcto? Esto es sospechoso de malignidad. De igual manera, cuando encontramos o cuando evaluamos la textura que tiene la lesión. Si la textura es totalmente anecoica, es sospechoso de benignidad. Pero si la textura ya de la lesión es sólida, ¿correcto? Es un tumor sólido, o es un tumor mixto, quístico sólido, entonces aquí, estas dos, el sólido y el mixto, pueden llevarme a la sospecha de una lesión maligna. De igual manera, cuando evaluamos la pared interna de la lesión, les va a pasar que algunas veces encuentran lesiones anexiales, ¿no?, que pueden mostrar en su interior imágenes papilares, imágenes arboriformes, que inclusive pudiesen estar vascularizadas. Entonces, cuando encontramos este tipo de imágenes polipoideas, arboriformes en el interior de la lesión quística, esto también debe ser considerado como una pared interna irregular. Y la pared interna irregular muchas veces también está asociado a lesión maligna. Las tabicaciones que puede presentar una lesión también es importante. Mientras menos loculaciones tenga una lesión, ¿qué es un lóculo? Cuando podemos ver los tabiques, ¿no?, estos septos que hay en el interior del quiste, estos septos pueden formar componentes o zonas completas, como por ejemplo esta zona que vemos aquí, esta otra y esta otra más grande. Estos son lóculos. Podemos decir que esta lesión, por ejemplo, en esta imagen, muestra 3 loculaciones. Esta de aquí muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6 loculaciones. E inclusive van a existir lesiones que muestren hasta más de 10 loculaciones. Y justamente el parámetro que utilizamos para asociarlo a malignidad es cuando encontramos imágenes muy loculadas. Quiere decir, cuando superan los 10 lóculos en su interior, ¿no?, ahí también sería considerado como un criterio de malignidad. Además de la cantidad de loculaciones que puede tener la masa, también algo que nos importa mucho es el grosor de los septos, el grosor de los tabiques. Mientras más grueso sea el tabique, generalmente el punto de corte que utilizamos son los 2 milímetros, o sean mayores a 2 milímetros, ese también será un criterio de malignidad. Entonces, hemos mencionado
¿Cuáles son los parámetros generales? Porque estos son parámetros generales, doctor. A ver, me repiten, por favor. Hemos hecho mención al tamaño, ¿no? Donde el punto de corte que generalmente utilizamos es 10 centímetros para pensar en una lesión sospechosa de malignidad. Luego hablamos de los contornos, ¿no? Los contornos irregulares, por ejemplo, se asocian a malignidad. Luego hablamos de el contenido, ¿no? Si es un contenido sólido o un contenido mixto, también estos dos pudiesen asociarse a malignidad. Luego hablamos de la pared interna. Si es una pared interna irregular, que significa que tiene tabicaciones, papilas, ¿no? Imágenes polipoideas, arboriformes dentro, ese ya es una pared interna irregular. Y como último punto hablamos de las loculaciones, ¿no? De los septos. Mientras más lóculos tenga la lesión, sobre todo cuando son más de 10 loculaciones, ese será también un criterio de malignidad. Entonces no olvidemos estos 5 componentes que yo creo que siempre debemos de recordarlos. La verdad que ayuda muchísimo. Cuando encontramos una masa anexial, esto nos ayuda muchísimo. Ahora, por mucho tiempo se pudo trabajar a veces con esta tabla de clasificación de masas pélvicas, donde podíamos diferenciar a las lesiones como lesiones totalmente quísticas, lesiones complejas y lesiones sólidas. Pero esta palabra compleja, la verdad que era un angustiante tanto para el médico tratante como para la paciente. Obviamente, una paciente que recibe un informe ecográfico donde le acaban de detectar un quiste o una masa compleja, aumenta la angustia. Y miren que estas lesiones, catalogadas como lesiones complejas, también tenían en cuenta el quiste hemorrágico y el teratoma quístico. Ambas son lesiones benignas, e inclusive lesiones, como por ejemplo el quiste hemorrágico, que pudiesen desaparecer al control de 2 meses o 3 meses, que no necesariamente son quirúrgicas. Entonces, como esa palabra compleja, ¿no?, acompañaba en algunas situaciones al quiste hemorrágico, y la verdad es que no era meritorio. Por lo tanto, justamente por esta clasificación y por este uso indiscriminado de la palabra compleja, quiste complejo, masa compleja, es lo que se trató de optar por otro tipo de clasificación. Y es ahí entonces donde comenzó a tener mucho auge la clasificación de IOTA. ¿Qué es lo que hace IOTA? Lo que generalmente nos muestra es una clasificación mucho más sencilla, ¿correcto? Donde, por ejemplo, nos define a las lesiones anexiales de 5 maneras, ¿correcto? Son estas 5 las maneras, en la cual permite, digamos, una terminología estándar y común para un solo lenguaje mundial, que es como iniciamos nuestra charla. Nosotros dijimos que la intención que tenemos con esta clase es tratar de ordenar nuestros criterios ecográficos y hablar un mismo idioma. Entonces, yo les sugiero que no utilicemos esta clasificación de quiste simple, quiste complejo y lesión sólida, sino utilicemos esta clasificación que recomienda IOTA, donde tenemos un quiste unilocular sin septos, un quiste unilocular sin septos, pero con componente sólido, quiere decir puede tener dentro una papila. Quiste multilocular ya tiene septos, ¿correcto? Y el quiste multilocular con componente sólido, quiere decir tiene septos y además en el interior tiene quizá una papila. Y lo otro sería ya un tumor sólido. Entonces, esta es la forma quizá más sencilla de poder clasificar las lesiones anexiales. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Miren. Estos son los 5 tipos que generalmente utilizamos en la clasificación de las masas anexiales. Los quistes uniloculares, que se asocian a menos del 1% de las lesiones, ¿correcto? El quiste unilocular con componente sólido, que tiene ahí una papila.
se asocian al 33% de lesiones malignas. El quiste multilocular, pero sin componente sólido, apenas un 10% de asociación a lesiones malignas. Un quiste multilocular con componente sólido, 43%. Y un tumor sólido que se asocia con el 65% de las lesiones malignas. Entonces, de esta forma de clasificar a las lesiones anexiales, podemos decir que lo más peligroso sería encontrar un quiste multilocular con componente sólido o un tumor sólido. Y ojo, que hacen un acápite también dentro del IOTA, que no necesariamente el 100% de la lesión tenga que ser sólida. Podemos tener más de un 80% de solidez y ya lo puedes clasificar como tumor sólido. Quiere decir que si dentro de la masa tú ves una pequeña área líquida, anecoica, quística, entonces, si es pequeña, si es menor del 20%, igual tú lo puedes clasificar como un tumor sólido. No se olviden, por favor, estos valores, porque justamente estos valores me ayudan a establecer un riesgo de malignidad, donde el quiste multilocular con componente sólido y el tumor sólido son los que mayormente se asocian a cáncer de ovario. Bien. Entonces, tenemos esto. ¿Cómo se describen este tipo de lesiones, doctores? A ver, ¿me ayudan? ¿Cómo se describen este tipo de lesiones? A ver, ¿cómo sería descrita esta lesión? Utilizando, pues, ¿no?, la clasificación de IOTA. Unilocular. Perfecto, claro. Este sería un tipo de lesión unilocular. Cuando referimos a una lesión unilocular significa que no tiene septos, que es un solo lóculo. Generalmente, los quistes simples se pueden ver de esta manera, los quistes foliculares, ¿no? Los quistes hemorrágicos también son uniloculares, ¿no? Los quistes de cuerpo lúteo también son uniloculares. Entonces, cuando encuentras una lesión que no tiene septo, utilizas esta forma de describirla, como una lesión unilocular. Puede ser anecoica, como la que vemos aquí, como que también puede tener ecos en suspensión, puede tener niveles líquido-líquido, ¿correcto? Unilocular hace referencia a que no tiene septos, que es un solo lóculo, más no a su contenido. Su contenido puede ser variable. Luego tenemos esta otra, ¿no? Este sería, ¿qué tipo de clasificación le daríamos a esta lesión? A ver, ¿qué tipo de clasificación le daríamos a este quistecito? Multilocular, doctor, con componente sólido. Ok. Les pregunto, ¿tiene septos esta lesión? ¿Esta lesión tiene septos? ¿Tiene tabiques? No la tiene, doctor. No hay tabiques. Miren, esta imagen corresponde a este esquema, la misma. Esta es una lesión también unilocular, no tiene tabiques, pero tiene una papila. Entonces, este sería una lesión unilocular con componente sólido. A eso hace referencia esto. ¿Correcto? Unilocular con componente sólido. ¿Qué es lo importante? Medir este componente sólido, porque justamente su medición se dice que cuando son mayores a 7 milímetros, el riesgo de malignidad aumenta. O cuando son múltiples. Es diferente que yo encuentre una sola papila
o que encuentre 4 o más papilas. Cuando yo encuentro 4 o más papilas, el riesgo de malignidad también aumenta. Y ojo que para ser considerado papila, algo que también tenemos que hacer es justamente poder definir acá, ¿no? ¿Correcto? Algo que podemos hacer es que tiene que medir al menos 2 milímetros de tamaño. Si mide 1 milímetro o 1.5, no se considera como papila. Ojo también a ese dato, doctores. ¿Correcto? Bien, entonces no olvidemos, ¿ah? Unilocular, totalmente vacío, sin componente sólido, sin papila, ¿no? Y unilocular con componente sólido. Este sería unilocular con componente sólido. ¿Ya? Este sería también una lesión, ¿qué opinan? ¿Cómo sería? ¿Cómo la clasificaríamos esta lesión, doctores? Con sombras acústicas. Ya, perfecto. Este sería una lesión unilocular o multilocular. Unilocular. Unilocular, ¿cierto? No veo septos tampoco. Es una lesión unilocular, pero que tiene contenido heterogéneo, inclusive en el interior tiene una imagen cálcica, ¿no? Una imagen calcificada, que proyecta gran sombra acústica posterior, ¿no? Y que más adelante vamos a poder definir, ¿no? Que esto es muy sugerente, muy sugestivo de un quiste dermoide, por ejemplo, ¿no? Esto sugiere mucho un quiste dermoide. ¿Ok? Bien. Esta lesión, ¿cómo la clasificamos? Multilocular, doctor. Perfecto. ¿No? Este ya sería una lesión multilocular. Perfecto, vemos que tiene septos, que tiene tabiques, ¿no? Entonces divide en varios componentes a la lesión, es una lesión multilocular, ¿no? Perfecto. ¿Y esta? Unilocular, doctor. Perfecto, unilocular. Entonces yo creo que ya estamos, ¿ya? De todas maneras, vamos a ver por aquí otras más. ¿Esta tumoración cómo sería? ¿No? Hace referencia a todo esto. Utilizando esas cinco clasificaciones de IOTA. Recuerden, sólida, perfecto, claro, Regular. sólida, ¿no? Ese sería un tumor sólido, ¿correcto? Este ya sería un tumor sólido. Pero aquí yo veo una pequeña imagen anecoica o hipoecoica, está bien. Dijimos que si el 80% de la lesión es sólida, se considera como tumor sólido, ¿no? Este sería un tumor sólido. Recuerden, Jota dice unilocular, unilocular con componente sólido, multilocular, multilocular con componente sólido y tumor sólido. Son 5 tipos, ¿no? O 5 maneras como en las cuales vamos a poder nosotros, ¿no? Definir a las lesiones anexiales. ¿Cómo clasificaríamos a esta lesión, doctores? Múltiples papilas. ¿Ya? Pero utilizando iota, pues, ¿no? Son 5 formas de poder mencionarla. ¿Cómo diríamos esta lesión? Unilocular. Unilocular. Unilocular, nada más.
con componentes sólidos. Correcto. Unilocular con componentes sólidos. O sea, cada vez que usted encuentra papilas en el interior de una masa, un quiste, eso ya se considera como componente sólido. Perfecto. Pero en este caso podemos ver que se trata de un quiste unilocular con componente sólido, pero que al menos se encuentran 4 papilas. Y yo les acabo de mencionar que cuando encontramos este tipo de casos de lesiones que en el interior muestran 4 o más papilas, este es un criterio muy alto de malignidad. Esta es una lesión ya multilocular. Si se dan cuenta, tiene septos, ¿no? Que dividen aquí zonas, loculaciones. Aquí hay una, aquí hay otra, esta es otra más, esta de aquí y esta de aquí. Y además, podemos ver que además de ser una lesión multilocular, ¿qué tiene? Tiene también tejido sólido, ¿correcto? Tiene también tejido sólido. ¿Cómo sé que este es tejido sólido? Porque está al Doppler vascularizado. Tiene flujo, miren, miren cómo pinta. Entonces, cuando yo encuentro estas zonas hiperecoicas dentro de un quiste, dentro de una masa, si yo le pongo el Doppler y pinta, ¿eso qué significa? Que es una zona sólida, ¿correcto? Vascularizada. Entonces, esto se podría clasificar como una lesión multilocular con componente sólido. ¿Ya? No tiene papilas, perfecto, pero tiene tejido sólido en el interior. ¿Cómo sabes que tiene tejido sólido? Porque está vascularizado. ¿Y esto cómo podríamos describirlo, doctores? Sería una lesión. Sólida. ¿Ya? Predomina lo sólido, ¿no? Si bien es cierto, tiene algunas zonas anecoicas, en sumatoria, si sumamos estas 4 zonas anecoicas, las sumamos, debe ser menos del 20% de toda la masa. Entonces, esto podría ser considerado como un tumor sólido ricamente vascularizado, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto predomina, más del 80% de la lesión es sólido. Y nosotros hemos mencionado que si más del 80% es sólido, entonces esto lo podemos clasificar como una lesión sólida. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es lo que tenemos que hacer al inicio, ¿correcto? No olvidemos esto. ¿Ya? Quiste unilocular con componente sólido, quiste multilocular con componente sólido y tumor sólido. Ok, veamos por acá. Lo siguiente. Algo que podemos utilizar mucho al momento de encontrarnos con una masa anexial, doctores, es, y lo que se ha demostrado inclusive en diferentes publicaciones, es que no hay mejor forma de abordar una masa anexial que con los patrones de reconocimiento referenciados por un experto. ¿Qué significa? Que cuando ya pues has visto pues no más de 200 masas anexiales, obviamente tu ojo está ya fino para poder decir, ah, mira, esta es una lesión benigna. No, mira, esta es una lesión maligna. Correcto. La experiencia del operador a través de los reconocimientos de patrones clásicos es quizá la mejor manera de poder estimar las lesiones anexiales. Pero lo que generalmente hacen los grupos de investigación a nivel mundial es tratar de buscar ciertas maniobras, ciertas técnicas, ciertos protocolos que permitan utilizar un mismo lenguaje a alguien que tiene 10 años de experiencia encontrando lesiones anexiales con alguien que tiene recién 1 año o 2 años de experiencia. ¿Correcto? O sea, quiere decir
que tratan de generar una técnica que sea reproducible y a la vez, obviamente, confiable. Veamos entonces primero, ¿cuáles serían esos patrones de reconocimiento clásico? Primero, vamos a diferenciar ciertas cuestiones. Es muy importante que nos familiaricemos con esto antes de seguir avanzando en la clase. Primera pregunta, ¿qué tipo de lesión? ¿Cómo clasificaríamos a esta lesión que vemos aquí, doctores? A ver, vamos. Este sería un quiste Simple. Unilocular. Unilocular. unilocular, ¿correcto? Este es un quiste unilocular, perfecto. Este de aquí, Unilocular con componentes Unilocular sólidos. con componentes sólidos. perfecto. Uni con componente sólido. Ok. Ya. Este de aquí, Unilocular. unilocular, ¿todos de acuerdo? A ver, esta lesión será unilocular, ¿estamos de acuerdo? Multilocular con componentes sólidos. Multilocular. Multilocular dicen por ahí, correcto. Y aquí quería llegar, ¿por qué? Porque esta lesión es clasificada como una lesión unilocular. Algunos me dirán, pero yo veo septos, veo tabiques, veo loculaciones, veo inclusive hasta aparece componente sólido. Perfecto, les doy toda la razón. Se ve así. Da esa impresión de ser multilocular y de tener componente sólido. Pero ¿saben qué nos ayuda acá? Es que al ponerle el Doppler a este tipo de lesión, yo no voy a encontrar vascularización dentro. No se va a pintar. ¿Saben por qué? Porque este puede ser un quiste hemorrágico. Los quistes hemorrágicos suelen, justamente, simular muchas veces una lesión maligna. Y hay que tener mucho cuidado, y justamente de eso vamos a hablar, del patrón de reconocimiento que tenemos con algunas lesiones. Veamos, miren. La lesión más frecuente que quizá vas a encontrar en la ecografía son estos quistes foliculares, que se pudiesen describir también como quistes simples. Estos son descritos como lesiones uniloculares de contenido anecoico, bordes bien definidos, paredes finas, sin tabicaciones, y generalmente tienen un tamaño que oscila entre 3 a 5 centímetros. Este quiste unilocular, ¿saben quién fue? Fue un folículo dominante que no llegó al pico de LH necesario, no reventó, no eclosionó, y se mantiene ahí todavía 1 o 2 ciclos posteriores. Así se forma un quiste folicular. Y es, como les vuelvo a repetir, el quiste ovárico más frecuente que vas a encontrar. Recuerda también que tu punto de corte para decir que se trata de un quiste folicular es que es igual o mayor a 3 centímetros. ¿Ok? Bien. Luego, otra lesión que puede tener también un patrón de reconocimiento clásico son los quistes de cuerpo lúteo. Los quistes de cuerpo lúteo también se mencionan como quistes uniloculares, pero su contenido no necesariamente es anecoico. Puede tener también un contenido heterogéneo. ¿Correcto? Las paredes suelen ser gruesas, ya no son tan delgadas. Pero lo más llamativo de los quistes de cuerpo lúteo es que al ponerle el Doppler encontramos, ¿cómo se llamaba ese signo? Anillo de fuego. Perfecto. El signo ecográfico en anillo de fuego. Ese es el patrón de reconocimiento de quiste de cuerpo lúteo. Que al ponerle el Doppler encontramos el anillo de fuego. Su contenido es variable. Puede ser anecoico, puede ser heterogéneo, puede tener nivel, ¿no? Pero lo que siempre va a tener es ese anillo periférico, esa vascularización periférica, lo que le da el nombre de quiste de cuerpo lúteo. Algo que, por ejemplo, el quiste folicular no tiene. Si yo le pongo el Doppler a esta lesión, yo no encuentro vascularización periférica. No tiene este anillo de fuego.
El quiste de cuerpo lúteo, por ejemplo, es la masa ovárica más frecuente del primer trimestre del embarazo. Cada vez que nosotros hacemos una ecografía con una paciente que tenga pues 6, 8, 10 semanas de gestación, si usted va a los ovarios, encontrarás una imagen folicular que tiene un anillo alrededor cuando le pongo el Doppler. Tiene el anillo de fuego. Y miren el aspecto interno que puede tener. Esto simula una imagen multilocular, pero la verdad es que esto que está aquí es red de fibrina, que es lo que generalmente encontramos también en los quistes hemorrágicos. Y justamente hablando de los quistes hemorrágicos, lo que sigue después del quiste de cuerpo lúteo, ¿no? Es que nos forman los famosos quistes hemorrágicos. ¿Ya? Los quistes hemorrágicos también, doctores, hay que tener cuidado porque es el gran simulador de lesiones. Por ejemplo, aquí, esta lesión pudiese parecer pues como una lesión multilocular con tabiques, ¿no? Pero al ponerle el Doppler, tiene la particularidad de que no pinta nada en el interior. Entonces, cuando ustedes encuentren una lesión que parece ser multilocular, parece tener contenido sólido o tejido sólido dentro, pongan Doppler. Si no pinta, ten en cuenta, ten en consideración un quiste hemorrágico. Si bien es cierto, estos quistes hemorrágicos también tienen una forma de presentación, digamos, frecuente, que sería esta. A esto se le ha denominado como el patrón en panal de abeja o patrón en red de pescado, ¿correcto? Es un patrón que simula ser multilocular, pero en realidad no son septos, no son tabiques, sino es como una red de fibrina que hay en el interior del quiste hemorrágico. ¿Y cómo puedo diferenciar si es red de fibrina o tabicaciones? Ponle el Doppler. Si son tabicaciones, usted encontrará vascularización en los tabiques, que sería tejido sólido. Pero si le pone el Doppler y no pinta, quiere decir entonces que esto es red de fibrina. Por lo tanto, el aspecto del panal de abeja o el aspecto de red de pescar es un criterio muy relacionado con el quiste hemorrágico. Pero ahí no termina todo, ya que como dijimos al inicio, el quiste hemorrágico es un gran simulador de lesiones. Muchos lo conocemos como el camaleón ecográfico, porque cambia de forma, cambia de aspecto. Por ejemplo, los quistes hemorrágicos pueden a veces verse de esta manera. Por ahí algunos dirán, pero este parece un tumor sólido, ¿no? Claro. El detalle es que al ponerle el Doppler, miren que dentro no pinta nada. Si fuese verdaderamente un tumor sólido, usted debería de encontrar vascularización. Entonces, cada vez que encuentre una lesión hiperecoica, generalmente heterogénea, como la que vemos aquí, pongan Doppler. Si no pinta nada adentro, tengan en consideración un quiste hemorrágico, en una fase muy aguda. Recuerden que la sangre va cambiando de aspecto conforme avanzan las horas o días de evolución del hematoma. Primero son hiperecogénicos, luego eso se va licuefactando y puede formar como un coágulo, como el que vemos aquí, ¿no? Estos coágulos, por ejemplo, también son quistes hemorrágicos que pudiesen simular lo que acabábamos de ver hace un momento atrás, como los quistes uniloculares con papila, ¿no? Simula esto una papila. Pero ¿cómo sé que no es una papila si no se trata de un coágulo en retracción? Un coágulo retraído, porque le pongo el Doppler y no encuentro vascularización. Es más, puedo empujar la lesión. Con el transductor presiono un poco o por encima con mi mano izquierda presiono un poco. ¿Para qué? Para ver si esto se mueve. Este flap, este movimiento gelatinoso que ven ahí, te indica que este es un coágulo. Entonces miren cómo abordamos, ¿no?, los quistes hemorrágicos que pueden simular un tumor sólido, pueden simular
un tumor con papila en el interior, ¿no? No siempre se ven con su patrón clásico, que es este, que es el patrón en red de pescar o panal de abeja. Entonces, el Doppler va a ser muy importante aquí para poder diferenciar. Y es por eso que cuando yo les mostraba esta imagen que vemos aquí, ¿cierto? Miren, esta. Ahora, ¿qué opinan? ¿No? ¿Esto qué puede ser, doctores? ¿Esto qué pudiese ser? Un quiste hemorrágico, ¿Se doctor. dan cuenta? Unilocular. Es una lesión unilocular y que pudiese sugerir un quiste hemorrágico. ¿Qué necesito? ¿Qué debemos de? ¿Cuál sería el paso número 2 para poder clasificar esta lesión? ¿Qué le hago? Doppler. Doppler. Y si no se Ah, marca en el centro, no es. perfecto. Llegó el mensaje entonces, ¿no? Yo puedo poner así a primera impresión, yo digo, uy, nos asustamos, este parece una lesión maligna, tiene componentes sólidos, se ve multilocular. Pero ahí le pongo el Doppler, veo que no pinta. Una paciente joven, 25 años, 30 años, que inclusive llegó a la consulta ecográfica por dolor en fosa ilíaca derecha, en fosa ilíaca izquierda, punzante, y uno encuentra esta masa. Ah, ya, este es un quiste hemorrágico, pues. Correcto. Este es un quiste hemorrágico. Porque yo ya tengo en mi cabeza que el quiste hemorrágico es el gran simulador de lesiones. Y no saben la cantidad de pacientes que son diagnosticadas con quistes complejos cuando ven este tipo de imagen. Y muchas veces la recomendación inclusive al recibir un diagnóstico de quiste complejo, ¿cuál es? Cirugía. No hay que operar porque esto se puede volver un cáncer, es un cáncer. Hay que operarlo. Mentira. ¿Por qué? Porque las lesiones, los quistes hemorrágicos, son lesiones que no necesitan una cirugía. ¿Correcto? Son lesiones que al control de 1, 2 o máximo 3 meses desaparecen. Por eso recordemos que el quiste ovárico hemorrágico no es una lesión quirúrgica. Hay que irla controlando. Es un manejo expectante. ¿Correcto? Ver cómo se comporta, que no siga creciendo, obviamente, porque puede haber riesgo de torsión, eso sí. No hay riesgo de malignidad, eso descartado, pero puede haber riesgo de torsión. Entonces, ver que no crezca mucho. Controlarla, ¿no? De acá 2 semanas, un mes, dependiendo de cómo llegue la paciente, ¿no? Y ver que se vaya reduciendo, ¿no? Y ver cómo el material que está dentro, que es la red de fibrina, poco a poco se vaya liquefactando, se vaya organizando y se vaya resolviendo. Porque esas son las fases del hematoma, ¿no? Liquefacción, organización y resolución. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles podrían ser otras lesiones también regularmente frecuentes al hacer una ecografía? Por ejemplo, estas, ¿no? Miren, los quistes tecaluteínicos. Los quistes tecaluteínicos, pero vienen generalmente de la mano ¿con quién? Con las famosas molas. Cuando me llega una paciente con enfermedad molar, con ese clásico signo en racimo de uvas, con un endometrio grueso, heterogéneo, multiquístico, esa es una mola. Útero globuloso, bastante grande, y además le hicieron el beta-HCG y el beta-HCG se ha disparado. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo encuentro ya ese útero globuloso, con un endometrio grueso, multiquístico, voy a los ovarios, voy a los anexos, y encuentro también ovarios bastante grandes y con muchos folículos en su interior, como si fuese una sobreestimulación ovárica. ¿Correcto? Entonces, ahí generalmente encontramos los quistes tecaluteínicos, pero hay que acompañarlo de algo. Puede ser por una mola, se ha visto también en embarazos múltiples, se ha visto también en tratamientos de estimulación de la ovulación. Otro de las lesiones que podemos encontrar en la región anexial son los quistes parováricos. Y estos hay que tener también mucho cuidado, porque no saben también la cantidad de pacientes que llegan con diagnósticos de quiste ovárico. Entonces ponen quiste ovárico simple.
Bueno, la paciente va, llega a su ginecólogo, ¿no? Le dice, ya, bueno, hay un quiste ovárico simple. No, esto va a desaparecer, tranquila, bueno, toma tal cosa. Y repítete la ecografía en 1 o 2 meses. Ok. Repites la ecografía, sigue la misma lesión. 2 meses, 3 meses, sigue la misma lesión. Y esa lesión pues no va a desaparecer ni se va a poder reducir con algún tratamiento porque no tiene estimulación ovárica, o sea, no tiene, digamos, no es una lesión que esté en el interior del ovario, sino es una lesión que generalmente está en el paramétrio, generalmente una lesión congénita, por alguna mala obliteración de los conductos quizá mesonéfricos, ¿no? Correcto. Entonces ahí, a ese nivel pueden aparecer estas imágenes quísticas y es muy importante discernir, disociar del ovario. Porque si no es una lesión ovárica, entonces no es una lesión tratable y no es una lesión que vaya a desaparecer sola. ¿Correcto? Quizá aquí la decisión tenga que ser quirúrgica, a pesar que no sea muy grande, pero esto puede hacer también de que a veces, por efecto de masa, pueda llegar a torsionar también el ovario. Entonces, ¿cómo yo diferencio que esta no es una lesión ovárica, sino es una lesión paraovárica, o sea, al costado? Porque aquí podemos ver el ovario, ¿no? Justo al lado, y puedo ver un espacio entre estos dos. Inclusive yo también me ayudo con mi otra mano, presiono con el transductor igual un poquito, y puedo ver cómo esa lesión no están asociadas, están separadas. Entonces yo tengo que disociar el ovario. ¿Ya? El aspecto que tiene es muy similar, yo diría hasta idéntico de un quiste folicular. El detalle es que estos quistes foliculares no van a desaparecer, no van a tener esos cambios cíclicos. Pueden aparecer a cualquier edad, pero son más frecuentes, refiere la literatura, entre los 30 a 40 años de edad. Otras lesiones uniloculares, como todas las que hemos visto anteriormente, porque ninguna, hasta el momento de los que venimos conversando, ninguna tiene tabiques. El hemorrágico, el cuerpo lúteo, el folicular, el tetaluteínico, el parovárico, ninguna tiene tabiques, todos son uniloculares. Esta también es una lesión unilocular, ¿no? Es una lesión unilocular, ¿cierto? Que inclusive en un inicio pudiese pues simular un tumor sólido, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros lo encontramos así de entrada, uno puede decir, este es un tumor sólido. Bueno, si es sólido, al ponerle el Doppler, tiene que tener entonces vascularización. Y miren que no lo tiene. No hay flujo. En el interior de la lesión no hay flujo. ¿Correcto? Por lo tanto, descartamos que sea una lesión sólida. Nos quedamos viéndolo a detalle y podemos ver que en realidad esto pues efectivamente no es un tejido sólido, sino son como que muchos ecos, muchos puntos hiperecogénicos en el interior de la masa, que le dan el aspecto, y acá ese es el nombre del signo geográfico que le adoptan, que es el patrón en vidrio esmerilado, le dice. Es un patrón en vidrio esmerilado, vidrio deslustrado. ¿Correcto? Y estos son los famosos quistes de chocolate, pues. ¿Correcto? Quizá en algún momento ustedes han tenido la oportunidad de entrar quizá a cirugía, ¿no? A algunas lesiones anexiales y por ahí han estado ante un endometrioma. Los endometriomas son esos famosos quistes de chocolate por el aspecto que tiene su contenido, un contenido bastante oscuro, ¿correcto? Y justamente es lo que podemos ver acá. Nos quedamos viéndolo minuciosamente a la masa. Bueno, hay un embarazo también, pero esta es la masa. Y miren, agudicen la vista, ¿no? Se ve como esos recuerdos, por ejemplo, creo que acá tengo uno, ¿no? Voy a mostrar. ¿No? El aspecto que tiene esto es muy característico a lo siguiente. Miren. Deben haber visto ese tipo de recuerdos ustedes, ¿no? Compartir acá esto.
Ahí está, miren. Como por ejemplo estos recuerdos, ¿no? Y si yo lo pongo hacia el otro lado, esto, ¿ven? ¿No? Eso es lo que nosotros vemos en un endometrioma. Porque estamos viendo que hay ecos en suspensión, ¿no? Hay ecos ahí dentro. Entonces, tal cual, así se ven los endometriomas a la ecografía. Ese es el aspecto más característico que tienen. Como si fuese una tormenta de nieve, ¿no? Como si fuese un patrón en vidrio deslustrado, ¿no? Y esto entonces es lo que vemos aquí. Miren. Ahí está. ¿Ven? Esos ecos que se suspenden dentro de la lesión, eso es lo característico del endometrioma, ¿no? El 70% de los endometriomas se ven de esa manera. Son lesiones también quísticas, uniloculares, pero con un contenido denso, ¿no? Bastante espeso. Son lesiones que pueden ir entre 3, ¿correcto?, a 10 centímetros de tamaño. Por acá nos hacen una pregunta en el chat, obvio, ojo a lo que ya hemos conversado en relación a la mola. Sí, las molas son completas o incompletas. Cuando usted encuentra el signo en racimo de uvas, hace referencia a una mola completa, que es cuando todo el endometrio está ocupado, como por ejemplo estos que vimos aquí. Por ejemplo, acá. Este es un corte transversal del útero, y aquí puedo ver que el endometrio está totalmente grueso y con muchas imágenes quísticas en su interior. No veo saco gestacional, solamente un endometrio multiquístico. Esa es una mola completa y eso es lo que se le ha denominado como signo en racimo de uvas. Pero cuando usted ya encuentra una parte con estos quistes dentro del endometrio y aparte encuentra un saco gestacional, esa es una mola incompleta, una mola parcial, que se le ha adoptado el signo ecográfico. ¿Sabe cómo lo puede encontrar para que pueda buscar un poco más al respecto, doctor? Como el signo en queso gruyère, le llaman. ¿Correcto? El signo en queso gruyère. ¿Ya? Ok, bueno, entonces ya estábamos hablando del endometrioma. Ya hemos visto, ¿no?, ese patrón en vidrio deslustrado, en tormenta de nieve, que era el más importante a recordar, que es el que también observamos aquí, ¿no? Y luego otra lesión, también unilocular, ojo, pero con un contenido heterogéneo, un contenido mixto, es el quiste dermoide, ¿correcto? Es el quiste dermoide, ¿no? El quiste dermoide tiene la particularidad, ¿saben de qué? De verse como una lesión muy fea. Es una lesión que tiene, de hecho, que en el interior de un quiste dermoide, cuando tenemos la pieza quirúrgica, podemos encontrar de todo tipo de cosas, porque en el interior tiene las 3 capas germinales. Tiene ectodermo, mesodermo, endodermo. Por lo tanto, puedes encontrar grasa, puedes encontrar pelo, puedes encontrar un diente, puedes encontrar un hueso, puedes encontrar de todo dentro de un quiste dermoide. Pero la característica más importante que tienen los quistes dermoides es que generalmente muestran una calcificación importante dentro. Estas sombras acústicas que se forman dentro de la lesión, que pueden ser como la punta de iceberg, o pueden ser como el tapón dermoide. El tapón dermoide generalmente hace referencia a una bola de grasa que atenúa el haz de ultrasonido. La punta de iceberg hace generalmente referencia a un hueso, a un diente, ¿no? Correcto. Pero cada vez que usted encuentra una masa anexial y ve que tiene sombra acústica, le da tranquilidad, ¿correcto? Le da tranquilidad, porque usted sabe que se trata de un quiste dermoide y el 99% de los quistes dermoides, o también conocidos como teratomas quísticos, son lesiones benignas, ¿correcto? Son lesiones benignas. Podemos ver, por ejemplo, ¿no? Igual acá, su sombra acústica, su nivel líquido-líquido. Algunos pueden también simular como una masa sólida,
Pero ya hemos dicho, ponle el Doppler, ¿correcto? Si no tiene flujo dentro, entonces no es una lesión sólida, cuidado. El tapón dermoide, que es un centro hiperecogénico que atenúa las ultrasonidos. Algunos pueden confundir a veces y decir, ¿no? Pero mira, acá yo veo septos, esa es una lesión multilocular, no es unilocular. No, es que estas líneas hiperecogénicas que ustedes ven aquí, ¿saben qué es? Esto es pelo, esto es cabello, ¿correcto? Esas líneas hiperecogénicas que se ven dentro del quiste dermoide, ese es cabello, ese es pelo. ¿No? ¿Y cómo sé que no es un tabique? Porque le pongo el Doppler y los dermoides, los teratomas, nunca tienen flujo en el interior. ¿Correcto? Son lesiones que no muestran flujo en el interior. Por lo tanto, los teratomas quísticos o quistes dermoides también serían clasificadas como lesiones uniloculares. Pero uniloculares con contenido mixto, con contenido heterogéneo, ¿no? Porque tienen muchas estructuras dentro. Bien. Luego podemos encontrar lesiones ya uniloculares con componente sólido, ¿no? Como por ejemplo estas, sobre todo esta imagen acá que corresponde a un cistoadenofibroma. Ojo que este diagnóstico de cistoadenofibroma es un diagnóstico que generalmente lo hace el patólogo. Nosotros como ecografistas lo que generalmente hacemos es describir a la lesión como una lesión quística unilocular porque no tiene septos, pero también es importante mencionar que dentro hay un componente sólido. Entonces, se concluye de esa manera, quiste unilocular con componente sólido. Y sabemos que los quistes uniloculares con componente sólido tienen una asociación para ser una lesión maligna de hasta cuánto, ¿recuerdan? ¿Hasta cuánto era la asociación de los quistes uniloculares con componente sólido? 33%. ¿No? No es tan alta tampoco como los quistes multiloculares con componentes sólidos o como los tumores sólidos. Perfecto. Y aquí ya se viene lo bueno. Porque luego tenemos los quistes multiloculares. Estos sí son verdaderos quistes multiloculares porque cuando yo le pongo el Doppler, por ahí una que otra papila va a estar vascularizada. Entonces, si hay vascularización, yo digo, perfecto, esto no es red de fibrina, esto no es pelo, esto es tabiques, septos vascularizados. Y esto ya se considera entonces como un quiste multilocular. Recuerden que los quistes multiloculares pueden tener componentes sólidos, como que no pueden tener componentes sólidos, y solamente ser multiloculares. Y aquí entran mucho los famosos cistoadenomas. ¿Correcto? Los cistoadenomas son los tumores ováricos epiteliales más frecuentes, casi el 60%. Se presentan sobre todo entre la cuarta y quinta década de la edad. Pueden ser serosos, pueden ser mucinosos, ¿correcto? En realidad, ¿no? Esto también generalmente ya lo diagnostica el patólogo, ¿no? Es un trabajo, una labor que hace el patólogo. Nosotros nos enfocamos en definirlo como un quiste multilocular, quizás sugerente de cistoadenoma seroso o de cistoadenoma mucinoso, pero de ahí, correcto, no pasamos, correcto, de ahí no pasamos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles podrían ser como que características que sugieren un cistoadenoma, por ejemplo, seroso o un cistoadenoma mucinoso? Bueno, las características que generalmente vamos a considerar aquí, ¿no? Son, se dice, ¿no? Que mientras más loculaciones tenga la lesión, quizá más te indica la posibilidad de un cistoadenoma mucinoso. ¿Ya? Estas son mucho más loculares. En cambio, los cistoadenomas serosos tienen pocas loculaciones, no tienen tantas loculaciones como el mucinoso. Y algo que también ayuda a veces a reconocer a los cistoadenomas
mucinosos es que en el interior de sus loculaciones la densidad de líquido cambia. Hay algunas zonas que su líquido es un poco más hiperecogénico y algunas zonas que su líquido es un poco más hipoecoico o inclusive anecoico. Y la explicación de las diferentes densidades que hay en el interior de la lesión básicamente es porque coexisten células productoras de mucina de diferente estirpe celular. Algunas que pueden ser parecidas a células en los cervicales, otras parecidas a células intestinales. Y esto en realidad lo que conlleva es que hay una diferente composición química y obviamente una diferente viscosidad. Lo que se va a expresar que uno tenga un aspecto un poco más blanco y otro lóculo un aspecto un poco más oscuro. Entonces, ese cambio de las densidades de líquido que muestra el cistoadenoma mucinoso es lo que nos puede dar quizás como que un pasito adelante para pensar en que se trata de mucina y no tanto de serosa como lo es el cistoadenoma, obviamente, seroso. Tanto el cistoadenoma mucinoso como el cistoadenoma seroso son lesiones benignas, pero muchas veces este tipo de lesiones son consideradas como lesiones borderline. ¿Qué significa? Que en algunas situaciones no podemos estar totalmente seguros que se trata de una lesión benigna. Como que ahí la cosa no nos termina de cuadrar muy bien y es mejor a veces pedirle estudios ampliatorios a esta paciente. Pero cuando ya me llega, ¿correcto? El Doppler en el cistoadenoma, perfecto. ¿Cómo es el Doppler en el cistoadenoma? En el seroso y en el mucinoso podemos encontrar flujo a nivel de los tabiques, ¿correcto? Podemos encontrar flujo a nivel de los tabiques, pero más de eso no, ¿correcto? O sea, a nivel de los tabiques encuentras vascularización, pero no vas a encontrar, por ejemplo, vascularización a este nivel, porque si encuentras vascularización ya dentro de esta zona hiperecogénica, ya uno dice que esto es componente sólido, y eso ya saben qué sería esto, ¿no? Un cistoadenocarcinoma, ¿correcto? Porque los cistoadenocarcinomas se ven como lesiones multiloculares también, pero tienen componente sólido dentro, y es un componente sólido vascularizado. Entonces, esta lesión multilocular con componente sólido vascularizado, esto ya te hace pensar más en una lesión maligna. Y al final, ¿cuál fue, por ejemplo, el resultado de esta lesión? Ya se trató de un cistoadenocarcinoma, ¿correcto? Este ya es un cistoadenocarcinoma. Y si les pregunto, ¿cuál es la presentación, según la clasificación de IOTA, que tiene mayor asociación a una lesión maligna, doctores? ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál es la presentación, según los criterios de IOTA, que tiene mayor asociación a una lesión maligna? Sería una lesión, un tumor multilocular con áreas sólidas, más de 10 centímetros y con una vascularización abundante. Ok, hasta ahí bien. A ver, multilocular con componente sólido, 43%. Miren quién está más asociado a un tumor cancerígeno, no a una lesión maligna. Los tumores sólidos, ¿correcto? Los tumores sólidos, cuando nosotros encontramos tumoraciones sólidas, ¿no? Eso es lo que se asocia más a cáncer. ¿Y cómo se presentan? Miren, así. Recuerda inclusive que era una paciente joven, 35 años de edad, con una masa sólida bilateral, ¿no? En ambos lados, una lesión bastante grande, de más de 10 centímetros de tamaño, y ricamente vascularizada, ¿no? Un Doppler bastante abundante, bastante exuberante. Y era un tumor sólido, pues, ¿no? Era un tumor sólido bilateral vascularizado. Resultó siendo, pues, un carcinoma de ovario, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, miren que hemos visto diferentes lesiones, ¿no? ¿Correcto? Hemos visto diferentes lesiones
desde lesiones simples, sencillas, ¿no? Hasta lesiones ya mucho más complejas, ¿correcto? Como los multiloculares con componentes sólidos, como los tumores sólidos como el que estamos viendo aquí. Y esa es la labor que generalmente pues nosotros como ecografistas vamos cumpliendo para poder detallar cuál es la asociación que tiene la lesión que acabas de detectar para ser pensado como una masa ovárica benigna o maligna. Inclusive, algo que hizo IOTA fue su sistema de color, ¿no? Un score de coloración. ¿A qué hace referencia esto? Se dice que cuando tú le pones el Doppler a una masa y esta no tiene vascularización dentro, ¿no? Le pones un score 1 y este score 1 es está muy asociado a una lesión benigna. Por ejemplo, doctores, si yo les pregunto, ¿qué pudiese ser? ¿Qué tipo de lesión pudiese ser esta que estamos viendo aquí, en el score 1? A ver, ¿qué se les pudiese ocurrir acá? En esta que dice score 1, ¿qué tipo de lesión pudiese corresponder? ¿Qué sugiere? Perfecto. Muy bien, doctora Rosa. Excelente, lo máximo. Esto puede ser un quiste hemorrágico, ¿no? Pareciese que tuviese componente sólido, pero le han puesto el Doppler y se ve que no pinta nada. Entonces, ¿cómo se describe? Quiste unilocular con contenido heterogéneo. Punto. Considerar quiste hemorrágico. Sugestivo, quiste hemorrágico. Lo máximo. Excelente, doctora Grecia. Perfecto. Luego aquí tenemos una lesión multilocular porque tiene tabique. ¿Cómo sé que tiene tabique? Porque está vascularizado el tabique. Y que cuando el tabique, solo el tabique muestra la vascularización, le ponen un score 2. Pero ya estas son lesiones, por ejemplo. ¿Cómo clasificaríamos estas lesiones? ¿Cómo las describimos, doctores? El score 3 y el score 4. ¿Cómo describimos a estas lesiones? Sólido. ¿Cierto? Este sería ya tumoraciones sólidas, pues perfecto. Estas son tumoraciones sólidas. Que cuando tienen moderada vascularización, se le pone score 3. Cuando tiene abundante vascularización, se le pone ya un score 4. ¿Qué es lo que observaron el grupo de IOTA al ponerle el Doppler y ver cómo esto se relacionaba con benignidad o malignidad? Que el score 1, ¿correcto? El score 1, ¿no? Hace referencia a un tumor 100% benigno, ¿no? O más del 99% de asociación a benignidad. ¿Ya? Benignidad. Y el score 4 quiere decir cuando tiene ya mucha vascularización, entonces esto sí ya me hace pensar más en una lesión maligna. Score 1 benigno, score 4 maligno. Además, algo muy interesante, la verdad, a mí me gusta mucho, es lo que ellos detallan como la descripción sencilla para hacer un fácil diagnóstico. Miren, ¿ah? ¿Qué nos dicen ellos cuando utilizamos la descripción sencilla como un fácil diagnóstico? Que si tú encuentras un tumor, ¿no? Una masa unilocular con vidrio esmerilado en una premenopáusica, eso es un endometrioma hasta demostrar lo contrario. ¿Correcto? Es una lesión benigna. Si encuentras un tumor unilocular con una ecogenicidad mixta, que podría ser, por ejemplo, ¿qué patrones me da el quiste dermoide? ¿Recuerdan cuál era la principal característica del quiste dermoide, doctores? ¿Cuál es la principal característica del quiste dermoide? Perfecto. Más que un componente sólido, hablamos de una calcificación. ¿Correcto? Hablamos de una calcificación.
¿no? Es que va a mostrar una zona calcificada que puede dar el signo de la punta de iceberg o el tapón dermoide. Entonces, si tú encuentras un tumor unilocular con ecogenicidad mixta que por ahí proyecta una sombra acústica en una premenopáusica, ese es un quiste dermoide hasta demostrar lo contrario. De igual manera, si es una lesión unilocular anecoica con paredes bien definidas, regulares, que mide menos de 10 centímetros. Esto también puede ser un quiste folicular, un quiste simple o un cistoadenoma, ¿correcto? Sobre todo el cistoadenoma seroso a veces, ¿correcto? El cistoadenoma seroso, que es el que puede presentarse como una lesión unilocular, ¿ya? En cambio, si ya tiene muchas loculaciones, habíamos dicho que generalmente puede ser un cistoadenoma mucinoso, ¿ya? Otro tumor unilocular, pero que tenga paredes bien definidas, ¿no? Y por ejemplo muestre el coágulo en retracción, ¿no? O la red de fibrina, el signo en panal de abeja. Ese es un quiste hemorrágico. Pero ojo ya cuando encuentras una paciente con ascitis, además le encuentras una masa anexial, que puede ser derecha o izquierda, le pones el Doppler y tiene un score 3, un score 4, y además es postmenopáusica, este es un cáncer hasta demostrar lo contrario. ¿Correcto? Ascitis, score 3, 4 al Doppler de la masa y en una postmenopáusica. Y lo otro que también nos hace pensar mucho en una lesión maligna es que tengas una paciente de más de 50 años con un CA125, que es el marcador bioquímico, que supera los 100. ¿No? Entonces, estos son los 6 pasos o las 6 reglas que podemos seguir nosotros para llegar a un fácil diagnóstico, ¿no? Con esta descripción sencilla. Pero algo que yo sé que les va a gustar a ustedes muchísimo es el tema que sigue acá, miren. ¿Ah? Y muy atentos a esto, por favor, que ya estamos llegando al final de la clase, ya unos minutos más de concentración ya para poder terminar. Las famosas reglas simples de clasificación, ¿ok? Las famosas reglas simples de clasificación. El grupo de IOTA, ¿no? Liderados por el profesor Timmerman, ¿correcto? Tom Born también, ¿no? Un gran maestro de la ginecología. Hicieron un estudio que lo conocieron como las reglas simples de IOTA. Las reglas simples de IOTA hacen referencia a que te van a dar 5 reglas de benignidad y 5 reglas de malignidad. Los que ellos llaman B1, B2, B3, B4, B5, M1, M2, M3, M4, M5. Veamos, ¿cuáles son sus reglas simples de benignidad o de malignidad? Bien. Por ejemplo, que encuentres un quiste unilocular, ¿no? Unilocular. Es un criterio de benignidad. No hemos visto en los videos anteriores, casos anteriores que hemos mostrado, que una lesión unilocular sea manejada como un tumor maligno. ¿Cierto? Las que pueden ser manejadas como una lesión maligna son multiloculares, con componentes sólidos, tumores sólidos, o uniloculares, pero también con componentes sólidos dentro. Pero que sea solo unilocular, generalmente, con un gran porcentaje de certeza, más del 99%, te indica que se trata de una lesión benigna. Eso yo creo que lo sabemos todos. Inclusive la pregunta que hicimos al inicio, todos dijeron quiste benigno. ¿No? Bien. Pero ¿qué pasa si por ahí tiene una papila, tiene una imagen dentro del quiste? Si la lesión es única y mide menos de 7 milímetros, tranquilo, esto también es un tumor benigno. No te preocupes, es quiste unilocular con componente sólido, perfecto. Pero si mide menos de 7 milímetros, es benigno. Un criterio también muy fuerte de benignidad es que la lesión muestre sombra acústica posterior. Toda lesión que muestre sombra acústica posterior es benigno aquí
digamos, en Europa, en América, en Occidente, donde sea, ¿correcto? Toda lesión anexial que muestre sombra acústica es benigna, hasta demostrar lo contrario. Cosa que no cumple en mama, por ejemplo. En mama, cuando hacemos una evaluación de mama y encontramos un tumor que proyecta sombra acústica, ese es un cáncer hasta demostrar lo contrario. ¿Correcto? Pero en masas anexiales, no, eso se invierte. Otra regla de benignidad es que encuentres un quiste multilocular perfecto, con vascularización a nivel de sus septos, que es muy frecuente, pero que mida menos de 10 centímetros. O sea, si es una lesión multilocular, pero que mide menos de 10 centímetros, tranquilo, lo puedes manejar también como una lesión benigna, como una regla de benignidad. O que le pongas el Doppler a tu masa que acabas de encontrar y no encuentres nada de flujo en el interior, lo que sería equivalente a un score 1. Eso indicaría entonces que se trata de una lesión benigna. Luego tenemos las 5 reglas de malignidad. Y estas serían entonces las 5 reglas de malignidad, ¿acaso? ¿Correcto? Bien. M1 hace referencia, por ejemplo, a un tumor sólido. Hemos visto que los tumores sólidos tienen mucha asociación a cáncer. Encontrar asitis, o sea, que encuentres una masa anexial y además encuentras líquido libre en la cavidad abdominal. Por ejemplo, podemos ver acá el hígado cómo está rodeado de líquido a su alrededor. También podemos encontrar que en el interior de la masa exista 4 o más papilas. Cuando tú detectas 4 o más papilas en el interior de una lesión quística, ese también es un criterio de malignidad. De igual manera, si encuentras un tumor multilocular con componente sólido y que mida más de 10 centímetros, también es un criterio de malignidad. Y lo otro es de que le apliques el Doppler a la masa y encuentres mucha vascularización dentro, lo cual lo clasificarías entonces como un score 4 de vascularización. ¿Correcto? Ese sería un score 4 de vascularización. ¿Qué tenemos entonces? Que si usted realiza estas reglas simples, una masa ovárica es clasificada como maligna si tiene al menos una de las características M. Quiere decir que basta con que tenga una de las M que hemos detallado y usted lo puede clasificar como una lesión sospechosa de malignidad. De igual manera, si no tiene ninguna de las B, si no tiene ninguna de las B, también puedes clasificarla como una lesión maligna o sospechosa de malignidad. Se hicieron muchos estudios al respecto y se pudo concluir que las reglas simples son concluyentes hasta en más del 75% de los casos. Por eso, hoy en día se sabe que la mejor forma o la mejor arma que yo puedo utilizar para descifrar las masas anexiales son a través de las reglas simples de IOTA, las 5B y las 5M. Y aquí las vamos a recordar, este sería el resumen. ¿Cuál era la B1, doctores? ¿Qué decía la B1? ¿Me ayudan, por favor? Unilocular. Perfecto. B1 decía unilocular, lo máximo, ¿no? B1, unilocular. B2, Quiste con presencia de componentes sólidos de un diámetro menor a 7 milímetros. perfecto. Unilocular con componente sólido, pero que este mida menos de 7 milímetros. Por esto, por ejemplo, acá podemos decir, ¿no? Que está en 6.5 apenas. ¿No? Bien. B3, ¿qué decía B3?
Presencia de sombra acústica. Perfecto, sombra acústica. ¿Qué tumoración me proyecta muchas veces la sombra acústica, doctores? Quiste dermoide. Perfecto, ¿no? El quiste dermoide, excelente. ¿Ya? B4 ya hace referencia a una lesión multilocular menor de 10 centímetros, ¿correcto? Multilocular menor de 10 centímetros. B5 hace referencia a una lesión que no tiene flujo en el interior, ¿correcto? Un score 1 de vascularización. ¿Y cuáles eran las 5 reglas de malignidad? M1 decía tumor sólido irregular. M2, ascitis. M3, al menos 4 papilas en el interior de la masa. M4, multilocular con componente sólido y que mide más de 10 centímetros. Y M5, cuando le pones el Doppler a la lesión y encuentras una vascularización abundante. Un score 4 de iota. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos, doctores, hoy en día, ¿no? E inclusive, como les acabo de mencionar, es el parámetro que mejor se ajusta para poder detallar, ¿no?, a las masas anexiales. Más del 75% de las masas anexiales se puede diagnosticar utilizando estas reglas simples de iota, ¿ok? Y lo último que entró, ¿ya? Lo último que entró, pero que quizá inclusive no ha desplazado tampoco las reglas simples, pero que también es muy importante, ojo, también es una técnica bastante interesante, es el iota ADNEX, ¿ya? El modelo ADNEX, así se llama. ¿Qué hace el modelo ADNEX? Inclusive es un programa que lo pueden descargar en el celular. Tiene un costo, no recuerdo exactamente cuánto es ahora, ¿ya? Pero lo puedes descargar, lo puedes tener ahí en el smartphone, ¿no? En el iPhone. Y te pide los siguientes datos. Por ejemplo, la edad de la paciente, si viene de algún centro oncológico, te pregunta cuál es el diámetro máximo de la lesión. Habíamos dicho al inicio nomás que un parámetro importante para considerar una regla de malignidad era que mida más de 10 centímetros. Te pregunta también cuál es el diámetro máximo del componente sólido. Por ejemplo, habíamos visto también que las papilas que superan los 7 milímetros de tamaño también es un riesgo de malignidad. Te preguntan también si tiene más de 10 loculaciones, el número de papilas, si proyecta sombra acústica, si existe ascitis. Y además, lo que hace interesante a este modelo ADNEX es que te puede también dar resultados combinados con el CA125. O sea, tienes la prueba bioquímica de esta paciente, su prueba de laboratorio, y tienes el marcador ahí del CA125, ¿cuánto te salió? Perfecto, le agregas también ahí ese valor. Le das resultados y este modelo ADNEX no solamente te arroja el riesgo de malignidad, ¿correcto? Sino también te indica cuál podría ser inclusive el estadiaje, el estadio en el que se puede encontrar esa lesión. Ese es como que el plus que te da, ¿por qué? Porque puedes contar también con el valor del CA125. El detalle que no muchos pues tenemos en la consulta, ¿no? Una paciente que acuda, ¿no? Que sea muy sencillo contar con su CA125. Por lo tanto, esto quizá no se hace tan práctico. Por eso es que las reglas simples de iota son las que quizás son mucho más amigables. ¿Ok? Muy bien. Para terminar entonces, doctores, vamos a regresar, ¿no?, a nuestra diapositiva que les mostré al inicio y ustedes me van a poder ayudar a descifrar estas lesiones. A ver. Empecemos por la última, esta. ¿Benigno o maligno? A ver, ¿qué opinan? ¿Benigno o maligno?
benigno, Ok, perfecto, ¿no? ¿Cómo lo describiríamos? Esto lo describimos como un quiste unilocular con componente sólido. Habría que conocer cuánto mide su componente sólido. ¿Qué tal que mide 9 milímetros? ¿Mm? ¿Qué tal que este componente sólido mide 9 milímetros? ¿Lo manejaremos como benigno? ¿Qué opinan? ¿Mm? Le podemos aplicar, ¿qué le podemos aplicar acá? Le podemos aplicar reglas simples, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice las reglas simples? A ver, la 5B, ¿qué dice la 5B? La 5B dice lo siguiente. Quiste unilocular. ¿Esa lesión era un quiste unilocular? No, es un quiste unilocular con componente sólido. Ok, que puede tener componente sólido, pero que mida menos de 7 milímetros. Yo les digo que mide 9. Ah, entonces tampoco tiene B2. Sombra acústica, tampoco tenía. Habitaciones, tampoco. Al Doppler, ¿cómo se comporta? ¿Hay o no hay flujo? Esa sería, por ejemplo, una pregunta que nos haríamos también con este tipo, ¿no?, de lesión. ¿No? Vamos a poner esto aquí cerca. Listo. ¿No? Entonces, miren, tengo que recordar, cada vez que yo encuentro una masa anexial, lo que yo les recomiendo es, ten a la mano, ten esto. ¿Correcto? A la mano, ten tus 5 reglas de benignidad y tus 5 reglas de malignidad. Y entonces tú te comienzas a preguntar, ya, a ver, esta lesión que les acabo de preguntar, ¿no? ¿Es unilocular? No, es unilocular con componente sólido. Por lo tanto, yo tengo que medir su componente sólido, se ve grande, ¿no? Mide 9 milímetros. Ah, entonces, no tiene tampoco B2, no tiene sombra, no tiene tabiques, y al Doppler tendríamos que ver cómo se comporta. Pero al ser una papila de 9 milímetros, muy probablemente tenga vascularización. Por lo tanto, no podría encajar tampoco B5. Por lo tanto, si no tiene ninguna de las reglas de benignidad, ¿cómo tendría que ser clasificada esta lesión, doctores? ¿Cómo tendría que ser clasificada esta lesión? ¿Qué nos dice, ¿no?, el resumen de estas reglas simples? Una masa ovárica es clasificada como maligna si tiene al menos una de las características M o ninguna de las características B. Por lo tanto, si este componente sólido mide 9 milímetros y es vascularizado, esto yo lo tengo que clasificar como una lesión sospechosa de malignidad. Vayamos a esta ahora, ¿no? A esta lesión. ¿Benigno o maligno? ¿Qué opinan? Esta sí está fácil, ¿ah? A ver, ¿benigno o maligno? Vamos, vamos, participemos. Ya estamos por terminar la clase. A ver, ¿benigno o maligno? Perfecto. Claro, ¿no? Esta sería una lesión benigna. Esta sí. ¿Por qué? Porque tiene B1. ¿Qué dice B1? Quiste unilocular. Listo. ¿Tiene papilas? No tiene papilas. ¿Tiene septos? No tiene septos. ¿Tiene vascularización dentro? No tiene vascularización dentro. Tiene B1 y tiene B5. Perfecto. Ahora veamos esta lesión. ¿Esto cómo lo podríamos clasificar? ¿O qué datos necesitan? ¿No? El primer dato que yo necesitaría es ponerle Doppler. Y yo les digo que al ponerle el Doppler, no tiene vascularización dentro. Entonces, ¿cómo la clasificaríamos? ¿Benigno o maligno? ¿Qué opinan? A ver, ¿benigno o maligno? Vamos a empates. A ver, ¿quién hace el desempate? ¿Benigno o maligno?
Benigno, porque es hemorrágico. Correcto, pues, ¿no? Correcto. A ver, es una lesión unilocular que les acabo de decir que al ponerle el Doppler no tiene vascularización. Entonces, si no tiene vascularización, yo tengo que pensar que este contenido que vemos aquí dentro es un contenido hemorrágico, ¿cierto? Es un contenido hemorrágico, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál de las reglas simples podría ponerle aquí, de la 5B? ¿Unilocular? Sí, pues, es unilocular, ¿no? ¿No tiene flujo en el interior? También no tiene flujo en el interior, por lo tanto sería B1 y B5. O sea, tiene dos signos o dos reglas de benignidad. ¿Ya, no? Pasemos a esta. A ver, pasemos a esta lesión que vemos aquí arriba, a la derecha. Al ponerle el Doppler tampoco muestra vascularización dentro. ¿Cómo lo manejamos? ¿Benigno o maligno? ¿Qué opinan? A ver, ya por ahí hicieron un comentario. Vamos, somos como más de 10 creo, ¿ah? ¿Benigno o maligno? Perfecto, listo. Benigno, claro pues. ¿Y qué regla de benignidad le pudiéramos poner? B1, B2, B3, B4, B5. ¿Qué regla de benignidad le podemos poner? B5 porque no tiene vascularización dentro, perfecto. ¿Qué más? ¿Alguna otra más? ¿O solo B5? También le podemos poner B1, ¿cierto? Es unilocular, no tiene tabiques. Si no tiene tabiques es unilocular. Entonces acá igual le podemos poner también B1, unilocular, no tiene componente sólido. Esto que ven acá adentro, ¿qué puede ser? ¿Qué quiste, según lo que hemos revisado hoy día, qué quiste podría verse más o menos de esta manera? A ver, ¿a qué se asemeja? ¿A qué tipo de quiste? Hicimos un ejemplo inclusive, ¿no? Con la famosa tormenta de nieve. Perfecto, el endometrioma, ¿no? Los famosos quistes de chocolate. Excelente, muy bien, doctora, ¿eh? Lo máximo. Por último, ¿ya? Y con esto nos vamos, ¿ya? Con esto nos vamos. A ver, mucha concentración, ¿ah? Ya, mucha concentración. A ver, vamos. Primero, la imagen o el video superior izquierdo, ¿ya? Primero, el video superior izquierdo. A ver, benigno o maligno, ¿qué opinan? Benigno o maligno, el video superior izquierdo. Este, ¿no? Maligno. ¿No? Bien, por ahí el doctor Díaz ya nos dijo maligno. ¿Alguien más? Vamos, participemos. Primer video superior izquierdo. Estamos evaluando este videito. Maligno. Ya vamos, 2 malignos. A ver, ¿alguien más? Unas 3 respuestas al menos. Benigno, maligno. Perfecto, listo, ya. Tenemos 3 que refieren malignidad. ¿Y por qué? ¿Por qué sería una lesión maligna? A ver. ¿Por qué sería una lesión maligna? Porque tiene más de 4 formaciones papilares. Excelente, lo máximo. Porque tiene lo que nos dice M3, ¿cierto? M3, ¿qué dice? Al menos 4 papilas en su interior. Podemos ver varias papilas en el interior del quiste, ¿no? Entonces, al tener al menos 4 papilas en el interior, esto es M3, la tercera regla de malignidad, lo cual basta que haya una regla de malignidad y esto se tiene que manejar como un tumor maligno. ¿Ya? Perfecto, muy bien. Siguiente video. A ver,
¿A qué podría corresponder? ¿Benigno o maligno? A ver. ¿Benigno o maligno? Benigno. Benigno. Sí, benigno. Perfecto, benigno. ¿No? ¿Y por qué? ¿Qué regla de benignidad tiene? A ver, ¿qué regla de benignidad tendría? B1 unilocular. B1, ¿cierto? B1 y bueno, B5, ya se adelantaron ahí un poquito, efectivamente al ponerle el Doppler no tiene vascularización, B1 y B5. Y si quisiéramos ponerle un nombre y apellido, ¿qué lesión pudiese verse más o menos así? ¿Qué tipo de quiste, no? Quiste folicular. Los quistes foliculares se ven así, aunque el tamaño es lo que no me cuadra, ¿no? Miren que tiene más de 10 centímetros, casi, o casi 10 centímetros de tamaño, es bastante grande. ¿Cuáles son las lesiones que generalmente se ven grandes? Los histoadenomas. Los histoadenomas serosos, sobre todo que no tienen tantas tabicaciones o no tienen tabicaciones como esta. Entonces, es una lesión benigna, utilizando las reglas simples de Iota. Ponerle el nombre y apellido ya es más difícil, eso generalmente lo hace el patólogo, pero podríamos animarnos a pensar en un quiste folicular o, sobre todo por el tamaño que tiene, podríamos pensar quizá en un cistoadenoma de tipo seroso, ¿correcto? Generalmente podría responder a un cistoadenoma de tipo seroso. Muy bien, ahora veamos entonces el siguiente video, ¿correcto? A ver, ahí está. ¿Qué tipo de lesión podríamos encontrar aquí? A ver, benigno o maligno, ¿qué opinan? Benigno. Ya. Tiene sombra posterior. Perfecto, ¿no? Y según la clasificación, ¿cómo la clasificarían? Utilizando los criterios de Iota. ¿Cómo sería la forma en cómo la clasificaríamos, ¿no? Unilocular, multilocular, sólido, ¿cómo sería? Este sería una lesión unilocular con contenido mixto, ¿no? Un contenido heterogéneo, ¿ya? ¿Tiene loculaciones? No, pero yo veo acá septos. Es que esos no son septos. ¿Por qué? Porque al ponerle el Doppler no tiene vascularización. Entonces, si estas líneas no son septos, ¿a qué podría corresponder, autores? Lo dijimos también en la clase. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, aquí, ¿no? Mire, si estas líneas no son septos, ¿qué pudiese ser? ¿Mm? Fibrina. Mm. Generalmente en los hemorrágicos vemos la fibrina. Pelo, cabello, ¿correcto? Esas líneas hiperecogénicas que ustedes ven dentro de un quiste dermoide, ese es pelo, ¿correcto? Ese sería cabello, ¿ok? Entonces, yo creo que todos estamos de acuerdo que es una lesión benigna, ¿por qué? Por la sombra acústica que nos da. Hemos dicho que la sombra acústica es un criterio muy fiable de benignidad. Y cuando observamos esta sombra acústica, pensamos siempre en un quiste dermoide. Entonces, la forma de describir esta masa sería lesión quística unilocular con componente o con contenido heterogéneo, contenido mixto. La conclusión sería, ¿no? Quiste unilocular con contenido mixto
considerar o sugestivo de quiste dermoide. Listo, ahí queda. Muy bien. Nos vamos ahora por el siguiente. A ver qué opinan de del siguiente videíto. A ver. ¿Benigno o maligno? Benigno. Benigno, ¿cierto? Es un quiste unilocular también con contenido heterogéneo, el cual podría corresponder ¿a quién? ¿Qué tipo de quiste podría ser? Hemorrágico. Perfecto, porque tiene ese signo ecográfico característico. ¿Cómo se llamaba ese signo, doctor? ¿Cómo se llamaba el signo ecográfico de los quistes Panal de abeja. hemorrágicos? ¿Cómo? Su contenido Panal de heterogéneo abeja. tipo panal de abeja. Claro, el panal de abeja, ¿no? El panal de abeja. ¿Ya? Muy bien. Y luego tenemos esta otra lesión. ¿Benigno o maligno? Maligno. Maligno por vascularización. Claro, es una lesión pues maligna. ¿Por qué? Porque es un tumor sólido ricamente vascularizado. Tiene M1 y tiene M5. Es un tumor sólido ricamente vascularizado. ¿Ya? Resultó siendo pues un carcinoma de ovario, ¿no? Por último, y aquí hasta ahora los 5 han respondido muy bien, felicitaciones, pero esta es la lesión, ¿no? Que muchas veces no la responden. A ver, esperemos que el grupo de ustedes pueda dar una respuesta correcta a esta lesión. No es una secuencia de video, ojo, es solamente una imagen, pero les voy a dar ciertos datos. Les voy a decir que al ponerle el Doppler a esta masa, tenía vascularización a nivel de estas imágenes de los tabiques. Había flujo a nivel de los tabiques. ¿Ya? Perfecto. Con eso yo creo que es suficiente para poder dar una apreciación. ¿Sería una lesión benigna o una lesión maligna? ¿Qué opinan? Maligna, porque es unilocular, diré multilocular, con aparentemente una lesión sólida dependiente de tabique central, y parece ser grande, más de 10 centímetros, y Doppler positivo. Perfecto. Entonces, ¿qué regla de malignidad le podríamos aplicar acá? ¿Cuál de las 5 reglas de malignidad? M1 hace referencia a un tumor sólido. ¿Es un tumor sólido? No. M2 hace referencia a encontrar ascitis. No les he dado el dato de que había ascitis. No había ascitis en esta paciente. M3 hace referencia a que al menos existen 4 papilas o más en el interior. Tampoco. M4 hace referencia a un tumor multilocular con componente sólido y que mide más de 10 centímetros de tamaño. ¿Cierto? ¿Y dónde estaría el componente sólido acá, no? Como dijo el autor, podría ser esto, ¿no? Podría ser quizá esta imagen que vemos aquí, podría ser un componente sólido, pero tendría que ponerle el Doppler y tendría que ver que pinte. Porque no solamente podría ser un componente sólido, sino también podría ser la extensión de otra papila, de otra loculación que se pueda ver por acá. Y les digo que No tengo una respuesta para eso. y les digo, en Dime si te realidad, puedo que ayudar lo con que otra podemos cosa. observar aquí, ¿ok? Lo que podemos observar acá, en la secuencia de video, se veía como una pared de una loculación. ¿Ya? Entonces, no mostraba tampoco un componente sólido como tal vascularizado, ¿no? Era una lesión multilocular, sí, tenía varios lóculos, inclusive algunas zonas más oscuras, algunas zonas un poco más claras,
¿no? Había vascularización en los tabiques, eso sí, correcto. Pero no encajaba tampoco como M4. Como M5 tampoco, porque M5 hace referencia al video anterior, un montón de flujo dentro. Este no tenía un montón de flujo dentro, solo a nivel de los tabiques. Por lo tanto, no tenía ninguna regla de malignidad. Pero veamos, ¿tendrá alguna de benignidad? Porque... ¿Podrían ser dos quistes, doctor? ¿Cómo? ¿Podrían ser dos quistes? No, se trataba de una sola lesión, doctor. Era una sola lesión, pero con muchas loculaciones, ¿correcto? Con muchas loculaciones. Este, por ejemplo, una de las loculaciones más grandes, ¿no? Recuerden que las imágenes multiloculares se pueden presentar a veces de esa manera, ¿no? Pueden tener algunas zonas lóculos muy grandes y otros lóculos muy pequeños, como por ejemplo esta, ¿no? Miren. Este tiene un lóculo bastante grande y tiene lóculos pequeños también. Esta imagen que vemos aquí era muy similar a la que veíamos. Creo que Doctor, ¿no es tengo... cistenoma mucinoso? Claro, por ejemplo, miren, a ver, así se presentaba esa lesión, doctores. Miren, así se presentaba esta lesión. Era una gran imagen quística con varias loculaciones, ¿correcto? No había componente sólido, ¿ok? Por eso es que le decía que no le pudimos poner ninguna regla de malignidad, porque ninguna encajaba, ¿no? La que podría estar quizá más cerca como regla de malignidad es M4, ¿no? Que es multilocular, que mide más de 10 centímetros. El detalle es que no mostraba componente sólido. Y a mí, M4 me dice multilocular con componente sólido, y que mide más de 10 centímetros. Entonces no encajaba M4. Pero nos preguntamos entonces, ¿y qué regla de benignidad tiene? ¿Es unilocular? No. ¿Tiene un componente sólido que mide menos de 7 milímetros? No. ¿Tiene sombra acústica? No. ¿Es multilocular y mide menos de 10 centímetros? No, porque medía casi como 15 centímetros de tamaño. ¿Al Doppler no tiene nada de vascularización dentro? No, sí tiene a nivel de los tabiques. Entonces, no tenía tampoco ninguna regla de benignidad. ¿Y qué habíamos dicho? Que si no tiene ninguna regla de benignidad, ¿cómo la manejamos? Como una lesión sospechosa de malignidad. Y fue así como la manejamos, ¿no? Una lesión sospechosa de malignidad. Pero al final, ¿saben qué resultó? Un cistoadenoma mucinoso. O sea, una lesión benigna. Porque claro, con las reglas simples no podemos llegar a un diagnóstico correcto en el 100% de los casos. Dijimos que el uso de las reglas simples son concluyentes hasta en un poco más del 75%, pero no en todas. Y justamente esta lesión es una de las que nosotros conocemos como una lesión borderline, ¿correcto? Porque no estamos muy seguros que sea una lesión benigna, ni tampoco tan seguros de que sea una lesión maligna. Se está justo ahí en la línea de borde. En cambio, si a mí me muestran este tipo de video, como el que vimos en el panal de abeja, todos estamos seguros que esta es una lesión benigna, ¿cierto? Lo mismo que cuando vemos este otro video, todos estamos seguros que esta lesión es muy sospechosa de malignidad. O sea, estas lesiones son muy concluyentes, muy fáciles de determinar. Pero si te aparece una como esta, entonces ahí la cosa cambia. Pero lo que tenemos que hacer, vuelvo a repetir, es seguir las reglas simples. O sea, tú observas la masa, la ves a detalle y comienzas a hacer como un descarte. Tiene M1, tiene M2, tiene M3, tiene M4, te vas respondiendo de esa manera. No tiene ninguna de las M, ok, ahí no termina. Si no tiene ninguna de las M, tú no vas a decir, es benigna. No. Para ser benigna, tiene que tener al menos una regla de benignidad. Porque si no tiene ninguna de benignidad, lo recomendable es que lo clasifiques como una lesión sospechosa. Yo no puedo mandar a su casa a esta paciente, yo no le puedo decir, señora, regrese de acá 3 meses o 6 meses, porque quizá en esos 3 o 6 meses ya no está con nosotros. ¿Correcto?
Entonces, esa es la forma, digamos, ordenada, ¿no?, de poder trabajar estas lesiones. Yo les recomiendo que tengan a la mano siempre esto: sus 5 reglas de benignidad y sus 5 reglas de malignidad. Y ante cualquier lesión que ustedes encuentren, van haciendo un descarte. Te vas preguntando, ¿tiene B1? ¿Tiene B2? ¿Tiene B3? ¿Tiene B4? ¿O tiene B5? ¿Ok? Esa es la forma con la cual entonces nosotros podemos trabajar y abordar las masas anexiales. Puntos claves de la clase: además de recordar estas 5B y estas 5M, es importante también que recuerdes este sistema de clasificación de IOTA, la cual se clasifica en 5 maneras: unilocular, unilocular con componente sólido, multilocular, multilocular con componente sólido y tumor sólido. De las cuales recuerden también que el tumor sólido es el que tiene mayor asociación a cáncer, al igual también que el multilocular con componente sólido. Ok, muy bien, yo creo que con esto ya hemos abordado lo que teníamos que comentar acerca de las masas anexiales, doctores. Importante volver a darle una revisión, acompañarnos de este consenso, ya que es el IOTA, ¿correcto? Y tratar de familiarizarnos con esto. Hoy en día sabemos que uno de los protocolos que más se utilizan en la clasificación de masas anexiales justamente es el IOTA. Como novedad, tenemos también ahora el sistema OURAS, ¿correcto? Así como es el BIRATS en mama, hay un sistema OURAS en ginecología, en masas. Pero es un sistema que le falta todavía avanzar bastante, ¿no? Aún no está terminado, no está tan concluyente quizá como las reglas simples. Por lo tanto, el mejor parámetro de asociación de las masas anexiales, ¿no?, y lo que recomiendan los expertos, es que se utilicen las reglas simples de IOTA. Bien, no sé si es que hay alguna pregunta, doctores. A ver, les cedo la palabra, les cedo también ya el comando a Iván, por ahí si hiciste alguna consulta, alguna preguntita, adelante con total confianza, doctores. Bueno, profesor Franco Bianchi, creo que no hay preguntas. Pues así, entonces estaríamos dando por culminada la sesión de hoy. Informar a nuestros participantes que la siguiente sesión va a ser el día lunes. Hora Perú sería a 19 y hora Bolivia sería a las 20 horas. Ok, sí, listo. El día lunes entonces nos estaríamos viendo. Ojo, vayan revisando dieta, ¿no?, el análisis de tumores endometriales y sobre todo MUSA, que es el análisis del miometrio. Eso es lo que faltaría para poder completar el módulo, ¿no? Ya hemos abordado varios patologías. Ahora estaríamos abordando endometrio y miometrio. Ok, doctores, siempre, como les digo, no es un gusto poder compartir conocimientos con ustedes. Muchas gracias, Iván, por la oportunidad y nos estamos viendo entonces el día lunes. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Agradecido con usted, profesor Franco Bianchi. Entonces, con su permiso y permiso de los demás, voy a finalizar Zoom y para el día lunes el enlace igual va a ser el mismo, pero igual se les va a reenviar. Buenas noches con todos.